Buenos días. Hoy vamos a hablar de las lenguas romances. ¿Quieres compartirlo? Sigue sin haber indicios de un primer contacto. Las naves miden más de 450 metros de altura. Doctora Banks, soy el coronel Weber. ¿Podría traducirme esto? ¿Qué pasa ahora? Ahora vienen. ¿Cuántos? Es uno de 12. Somos un mundo sin un único líder. Es imposible negociar solo con uno de nosotros. Debemos volver. No hace falta que le diga que ha corrido un gran riesgo. Una buena presentación. Todo lo que pasa depende de nosotros dos. Sé lo que dice. ¿Qué? Ofrece arma. No necesito una intérprete para saber lo que eso significa. No sabemos si comprenden la diferencia entre un arma y un instrumento. China acaba de amenazar con destruir su casco. Hagan lo que hagan, Francia y Corea la seguirán. Podríamos enfrentarnos a una guerra mundial. Contactemos los demás puntos de aterrizaje y trabajemos en equipo. Disponemos de 15 horas antes de que todo se vaya al infierno. Sé por qué están aquí. ¿Qué narices está haciendo? ¿Confías en mí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Mi Buhardilla. Ya sabéis que es el lugar donde de vez en cuando desempolvamos alguna entrevista que se hizo en el pasado con personajes creo que siempre interesantes. También nos hemos acordado de grandes investigaciones como por ejemplo las que llevó a cabo el psiquiatra de los abducidos, John Mack, un psiquiatra de Harvard que en los años 70-80 hizo más de 200 entrevistas, siempre desde un punto de vista muy escéptico, y llegó a la conclusión de que los patrones comunes, las características comunes, lo que contaban esos supuestos abducidos no formaba parte de su imaginación, por lo menos en un porcentaje pequeñito. Pero ese porcentaje de incertidumbre ya era suficiente como para pensar que algo les había ocurrido. Él, tras sus experimentaciones, llegó a la conclusión, vuelvo a repetir, empezando siendo muy escéptico, de que realmente detrás del fenómeno de la abducción había algo más. Y sobre esto es sobre lo que conversé en un lugar mágico, misterioso como pocos, La Musara, en Tarragona, con mi querido amigo el periodista Alfonso Trinidad. Creo que era interesante porque él, siguiendo la estela de lo que realizó John Mack en Estados Unidos, bueno, pues hizo algo muy parecido en España con un porcentaje de entrevistados menor, pero no por ello menos importante. Y precisamente sobre su estudio, sobre su investigación multidisciplinar, ya que intervinieron diferentes personas de diferentes disciplinas, conversamos aquella mañana en La Musara, muy pegaditos al barranco donde dicen que está esa piedra que si la saltas vas a parar a un lugar que no se encuentra en este plano, Villa del Seis. El problema es que el que va a parar allí pues ya no regresa, pero en fin, esto es otra historia, así que ahora os dejo con Alfonso Trinidad y el experimento que realizó al más puro estilo de lo que hizo John Mack con los abducidos. Alfonso, hemos estado hablando de, bueno, si hubo un pionero en la investigación del polémico campo de las abducciones, desde el punto de vista más científico fue John Mack. Pero vosotros también hicisteis una experiencia parecida aquí en España, ¿no? Sí, de hecho, todo surge por eso, ¿no? Por la posibilidad de que en diferentes grupos a nivel mundial se estaba investigando el caso de las abducciones, el fenómeno de las abducciones, tratando de aportar parte de psicología, parte de la psicología y la psiquiatría y parte de la hipnosis en esas experiencias. Entonces, un equipo interdisciplinar en el que estaba una psicóloga, estaba un hipnólogo y estaba otro investigador ovni. En este caso éramos 4 personas, tratamos de recopilar diferentes casos. En este caso nosotros lo ampliamos no solo a abducciones, sino a sucesos paranormales como los viajes astrales o las experiencias cercanas a la muerte. Lo que queríamos ver y evaluar era si había algún nexo de unión psicológico, en primer lugar, y luego también en cuanto a casuística, entre los testigos de diferentes sucesos. Y la verdad es que no pudimos desarrollarlo mucho más, pero sí que con esos 14 casos, 15 para ser exactos... Estamos hablando de España, que ya es un número España, sí, España. Sí que pudimos determinar mediante esos test psicológicos, mediante la hipnosis regresiva, un patrón muy claro, ¿no? Y el patrón era que todos los testigos tenían claro, y los test lo reflejaban así, que lo que habían vivido era absolutamente real. No había en ningún caso un grado de fantasía
que permitiera adivinar que eso había sido inventado de alguna forma, ¿no? Ya fuera en un suceso o en otro. Y una de las cosas más importantes que nos reveló esto fue la necesidad que tenían todos de explicarlo. Es curioso, ¿no? Porque a pesar de que había una reminiscencia de que era algo muy difícil de contar, era algo que habían vivido y que obviamente la gente no iba a creer, sin embargo, era más poderoso el hecho de comunicar la experiencia y que de la gente supiera lo que podía haber detrás de todo esto, que el callarse. Y a pesar de que les podía reportar problemas a nivel de pareja, a nivel laboral, y sin embargo tenían esa vertiente muy clara y muy identificada, ¿no? Y de ahí surge un poco el tema de en nuestro caso, y en mi caso, de la preocupación de cuándo y cómo se tiene que hacer una hipnosis regresiva a un testigo de abducción, porque eso era una de las herramientas principales para determinar la autenticidad o no del suceso. De los casos que investigasteis, ¿cuál es ese que dijiste, esto es imposible, no se lo puede estar inventando, el que más te llamó la atención? Mira, uno de esos casos, además, que sigue estando hoy en día, es el caso de una pareja, bueno, puedo decir el caso que es el caso Hommel, José María Gómez, que en su momento tuvieron una experiencia de contacto ovni en Calatrava en el año 91 y que posteriormente tuvieron apariciones y visitantes de dormitorio. Es decir, eso fue repitiéndose. Sí que durante aquella época se hicieron una serie de hipnosis regresiva, pero precisamente se hizo de esa hipnosis regresiva con personas que, digamos, estaban dentro del entorno ufológico, con lo cual sí que se podía haber de alguna manera, digamos que, interpelado un poquito al sujeto a decir lo que el investigador quería escuchar. No es lo mismo que la hipnosis la haga una persona que no cree para nada en estos temas, claro, que alguien que cree totalmente en el fenómeno ovni y que a lo mejor inconscientemente está induciendo a la persona con preguntas veladas a que diga lo que ya hay un sesgo, ¿no? Y hay un sesgo. Entonces, en este caso, durante todos estos años, lo curioso es una persona que ha tenido 4 relaciones de pareja diferentes y las 4 personas que han estado con él han tenido experiencias conjuntas con él, a pesar de que son absolutamente surrealistas, a pesar de que son increíbles en muchos casos. Desde el año 91 hasta hoy, esas personas que se han acercado a él han tenido esas experiencias. Y ese es uno de los detalles que pudimos ver a lo largo del tiempo, cuando pasó mucho tiempo, con los sucesos que habíamos abordado en el proyecto Despertar. Y es que hay una especie de, ahora que esto lamentablemente está tan de moda, hay una especie de contagio de estos sucesos. Es decir, cuando esa persona que ha tenido esas experiencias se rodea de otras personas, ya sea a nivel afectivo o a nivel laboral, esas personas que se juntan empiezan en muchas ocasiones a vivir también experiencias similares a las que ha tenido el sujeto. Y eso lo hemos podido ver en muchos sucesos, no solo en el tema de la abducción, sino también en otras experiencias. O sea, hay una especie de efecto contagio. Sí. Hay uno de los puntos más polémicos dentro de este tipo de investigaciones. Has hecho, bueno, una pequeña alusión, ¿no?, hace unos minutos, es a la posibilidad de que las abducciones puedan ser explicadas desde el punto de vista en que la persona que está experimentando, en este caso el hipnoterapeuta, puede inducir determinados pensamientos a la persona que está hipnotizando. ¿Valdría esto para explicar el fenómeno abducción o es más complejo? Yo creo que es más complejo. Ahora, sí que es verdad que hay muchos casos de abducción que hemos dado o que hemos catalogado de abducción y que podrían ser explicados porque el hipnólogo es un hipnólogo crédulo que ha inducido consciente o inconscientemente a la persona a decir lo que él quería escuchar. Y es que ese tiempo perdido, vamos a poner el típico caso de una persona, te puedo contar un caso que yo mismo investigué, de una chica que al regresar a su casa llegó 3 horas tarde con toda la ropa arrancada, con sangre, etc. Y lo último que recordaba era que había visto una luz en el cielo. Después de haber 3-4 meses de hipnosis regresiva con una persona que es absolutamente escéptica, eso en aquel entonces yo ya lo cuidaba mucho, después de tanto tiempo conseguimos saber la verdad de ese suceso. Esta persona, esta chica, había sido violada por 3 personas. No había tenido una experiencia ovni, pero su mente, su cerebro, había creado una fantasía para esconder ese suceso tan traumático que había tenido y no tuvo mejor manera que adornarlo con la casuística ovni porque a ella le gustaba, porque creía en eso. Si esa hipnosis regresiva no la hubiera hecho un escéptico como Pere Alcaraz, que fue quien lo hizo, lo hubiera hecho yo mismo, lo hubiera hecho una persona que cree en los ovnis y la hubiera inducido, como te decía, posiblemente hubiera surgido una experiencia ovni y no lo que realmente había sucedido. Entonces, yo creo que sí que hay casos que seguramente estamos dando por buenos que se podrían explicar por la intrusión del hipnólogo en la historia. Se ha producido en alguna ocasión, Alfonso, el hecho velado, claro,
de que el hipnoterapeuta haya inducido ese pensamiento? Es decir, como si formara parte de algún tipo de experimento sociológico. A ver, yo te puedo decir, en la experiencia de cuando yo he podido hacer esas investigaciones, en que si en un momento dado tú preguntas directamente a la persona si hay otros seres, si hay unos seres, si hay tal, tú estás ayudando a la persona a crear esa fantasía, ¿no? Exacto. Y tú, además, a los hipnólogos profesionales, si tú les preguntas, te van a decir eso. Es decir, tú puedes crear una historia, porque el cerebro lo que hace es completar los recuerdos que no tiene o las cosas que no entiende, acostumbra a completarlo con lo que ya conoce, ¿no? Si encima tú le ayudas, es decir, que el hipnotista, el hipnólogo le ayuda con aportaciones suyas, el cerebro rápidamente capta lo que el hipnotizador está diciendo para aprovecharlo en su relato. Y eso es algo sabido, no es algo que estemos especulando, sino que cualquier hipnólogo, cualquier psicólogo se lo explica y te dirá que eso funciona así, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos revisar muchísimos casos, obviamente, de los años 90 y de los años 80, cuando el hipnólogo era precisamente el investigador, porque al final estás siendo parte implicada del suceso y del fenómeno. Dentro del proyecto Despertar, ¿os encontrasteis con algún caso en el que dijeras puede ser una abducción? Mira, hubo un caso y lamentablemente perdí el contacto porque esta persona tuvo verdaderos problemas a nivel psicológicos. Era un experto en informática y él cada noche dice que recibía a esos visitantes de dormitorio. Acabó tan desesperado que montó una especie de circuito cerrado de televisión con sus aparatos informáticos, estamos hablando de mediados de los años 90, con 3 cámaras diferentes, una con detalle infrarrojo, otra normal y otra con oscuridad. Y todas esas imágenes las iba monitorizando, le iban captando en un ordenador, para luego poder averiguar lo que había. No dormía, o sea, tú hablabas con él y él durante la noche no dormía porque en el momento que empezaba a producirse el sueño, el estado de sueño, era cuando sucedían estas experiencias. Obviamente sabemos que si vamos a la ciencia, si vamos a la medicina, te van a decir que esas alucinaciones se producen justo en el momento de irte a dormir o de despertarte. Se conoce como parálisis del sueño, ¿no? Correcto, alucinaciones hipnopómpicas, alucinaciones hipnológicas, eso se puede suceder. Pero esta persona no dormía. Y lo curioso era que esto fue lo que a mí me sorprendió muchísimo, te contaba lo mismo bajo hipnosis que lo que tú le explicabas. Y él veía los típicos seres de 1,20, grises, que casi no tenían hendidura bucal, que se acercaban a él y que lo manipulaban. No lo tocaban, pero él estaba convencido de que lo estaban manipulando. Y él no podía hacer nada ante eso. Cuando revisaba las imágenes, fíjate qué curioso, que le dio por ampliar esas imágenes hasta ir a las baldosas. Y entonces en las baldosas, cuando él aumentaba, se producía una pareidolia, que eran esos rostros de los supuestos abductores que le venían a buscar. Es decir, se asustó tanto cuando lo encontró, y decía, bueno, cuando yo voy aumentando resulta que encuentro imágenes que son los mismos que me abducen. El test salió impecable a nivel psicológico, una persona totalmente cuerda, con un grado de estrés terrible, pero el grado de estrés era motivado por eso. Y al final decidió romper con todo, dejó la casa, dejó el trabajo, y bueno, perdimos absolutamente la pista. Y es uno de esos casos que dices, ostras, no hay nada que explique lo que estaba viviendo. En las imágenes obviamente no salía nada, porque es que ese es el gran problema de estos sucesos, que yo creo que suceden en una realidad diferente. O sea, no vayamos a buscar la prueba, el tornillo del objeto volante no identificado o el extraterrestre que aparece en el dormitorio de la persona. Esa realidad sucede en otro aspecto, en otro momento, en un espacio en el que nosotros todavía no sabemos movernos, ¿no? Y esa realidad estas personas la están viviendo, ¿no? Entonces, el tratar de decidir si es real o no por los parámetros que nosotros conocemos ahora es difícil de entender, es difícil de comprender, y deberíamos abrirnos un poquito más, ¿no? Porque si no, no entenderemos nunca lo que sucede dentro del fenómeno OVNI y el fenómeno de las abducciones. Bueno, pues esta fue la entrevista que le realicé a mi querido Alfonso Trinidad en este lugar, La Musara, que si no lo conocéis merece la pena que lo visitéis, porque ya no solo por la historia misteriosa que tiene, sino también por la propia belleza paisajística, es un sitio que merece la pena, bueno, pues acudir a él, ¿no? Pues ya está, que os dejo tranquilos, no os doy más la tabarra, yo me quedo aquí en mi guardilla y bueno, pues nos volvemos a oír dentro de unas semanas.